Gracias. Hoy día me costó un poco conectarnos, no sé, se demoró más de la cuenta, pero gracias, Señor, estamos ahí otra vez activos. Bueno, como nuestro hermano ha dicho o ha recordado, este, el tema que estamos tratando es: nosotros necesitamos conocer al Señor. Necesitamos saber quién es nuestro Dios, que nuestro Dios es excelso, glorioso, nuestro Dios es único y soberano, nuestro Dios es nuestro Salvador, y como vimos, Él se manifiesta de distintas maneras. En la antigüedad se manifestó con distintos nombres, hasta que finalmente a Moisés se le manifestó con el nombre de Jehová o Yahvé, como aquel que es y que siempre será, el eterno, aquel que no cambia, aquel que es único y verdadero, y a quien necesitamos conocer. Y nuestro Salvador vino con ese propósito, porque solamente conociendo al Señor tendremos vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y podemos dar gracias al Señor que le hemos conocido, porque Él se nos ha manifestado. Y el Hijo es aquel que nos lleva al Padre. Y por eso es importante que nosotros vayamos conociendo quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es único, nuestro Dios es excelso, nuestro Dios es soberano, nuestro Dios es aquel del cual dependen todas las cosas. Todo proviene de Él. Y en el día de hoy vamos a ver algo que es importante que nosotros conozcamos, que valoremos, que es que nuestro Dios además es un Dios trino, es decir, es un Dios único, pero que se manifiesta en tres personas: en la persona del Hijo, en la persona, o mejor dicho, partiendo en la persona del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el Dios que nosotros necesitamos conocer. Aquí tenemos, ese es ese es el Dios nuestro. La palabra Trinidad en la Biblia no aparece, y muchos se quieren tomar de aquello para decir, pero en la Biblia no aparece la palabra Trinidad. ¿Por qué ustedes me hablan de Trinidad? No aparece la palabra, pero sí aparece el concepto y aparece la Trinidad en acción desde el comienzo de las Escrituras. Si nosotros leemos, por ejemplo, leemos Génesis capítulo 1, al comienzo de las Escrituras, allí tenemos la Trinidad en ciernes, la Trinidad recién manifestándose de una manera no tan clara, pero de a poco Dios fue dejando huellas en las Escrituras para hablar de Él como un Dios trino, un Dios que se manifiesta en la persona del Padre, en la persona del Hijo, en la persona del Espíritu Santo. Y leemos en las Escrituras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Qué tenemos allí? La Trinidad en ciernes, está en el germen aquí. Aquí dice: en el principio creó. Y claro, en nuestra versión en español nosotros no somos capaces de notarlo, pero cuando dice creó, está hablando de el número singular, creó. Dios aparece en plural, el Elohim en plural.
los cielos y la tierra aparece en dual. Eso no, nosotros no lo tenemos en español. Nosotros en español tenemos singular y plural. No tenemos dual. Pero aquellos que, los expertos que saben el hebreo y que conocen el hebreo, pueden decir con toda certeza que el verbo allí creó, que está en tiempo pasado, en el principio creó un único Dios, singular, pero aquí dice Dios aparece como plural. Creó Dios los cielos y la tierra. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu de Dios. Y luego, y dijo Dios, ahí está la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, nos dice Juan capítulo 1, también versículo 1. Pero leemos más adelante aquí mismo, en el versículo 26. Leemos Génesis 1:26. Entonces dijo, otra vez dijo, es singular en pasado o pretérito, hagamos al hombre. Y ahí claramente aparece en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué tenemos ahí? Otra vez aparece la Trinidad en ciernes. Dijo Dios, como hemos visto, Dios es uno. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O como aparece en el Shema en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, un único Dios, pero que se manifiesta en tres personas. Dijo Dios, hagamos, y claramente el hagamos está hablando allí de pluralidad. Hagamos al hombre. ¿Y qué tenemos aquí? Dios es se manifiesta en la persona del Padre, en la persona del Hijo, en la persona del Espíritu Santo. El Padre no es el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo. Cada uno de ellos es singular, es una persona singular. La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Pero es uno en esencia, uno en poder, uno en acción, uno en voluntad. Nuestro Dios es uno, único, pero que se manifiesta en tres personas. Y por cierto, esta doctrina desde el comienzo ha tenido sus detractores. Ha tenido detractores, personas que niegan el hecho de la Trinidad. Porque no dice la palabra Trinidad, no aparece en la Biblia, ¿cierto? Pero el concepto sí está. Y tenemos aquí, por ejemplo, hay objeciones contra la doctrina. ¿Cuáles son esas objeciones? El arrianismo. En el siglo IV, un hombre llamado Arrio, él negaba la doctrina de la Trinidad. Arrio decía que el Hijo afirmaba que el Hijo no era Dios.
Él negaba la divinidad del Señor Jesucristo y negaba que el Señor Jesucristo, el Hijo, compartiera la misma sustancia o tuviese la naturaleza divina. Esta, esta postura que fue considerada herética, esta postura herética fue condenada en el Concilio de Nicea en el año 325 antes del Señor Jesucristo. Los, los discípulos del Señor, considerando las Escrituras, ellos nega- tajar- tajantemente negaron esta falsa doctrina de Arrio que negaba al Señor Jesucristo como Dios. Él negaba la divinidad de Cristo. Él decía eh, que Jesús como hijo estaba subordinado al Padre, siendo el Padre la fuente de todo y superior al Hijo, eh, y desafiaba la doctrina de la Trinidad. Pero no solamente el arrianismo, también estaba el sabelianismo. Sabelio, Sabelio era otro hombre que negaba la doctrina de la Trinidad. Eh, Él afirmaba que Dios es una única persona que a veces se manifestaba como Padre, a veces se manifestaba como Hijo y a veces se manifestaba como el Espíritu Santo. Por eso también se le llamó modalismo, porque de repente el Dios único tomaba la forma del Padre, otras veces tomaba la forma del Hijo, otras veces tomaba la forma del Espíritu Santo. Por eso se le llamó modalismo al sabelianismo. ¿Por qué se llamó sabelianismo? Porque eran los seguidores de Sabelio. Otra de las doctrinas heréticas. Pero tenemos la Trinidad en el Antiguo Testamento. Como dije, en el Antiguo Testamento la Trinidad aparece en ciernes, aparece las primeras, las primeras flores, por así decirlo, pero finalmente la Trinidad es totalmente revelada en el Nuevo Testamento. Si nosotros leemos, por ejemplo, lo que dice el Señor Jesucristo, antes de ir al Antiguo Testamento, leemos en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, dice la palabra del Señor, lo que se llama la Gran Comisión, verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, no dice en los nombres, que dice en el nombre de quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice el Señor? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo está el Señor. Pero ¿cómo se manifiesta nuestro Dios? Como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo. Por eso el Señor da esta instrucción: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esta doctrina se fue
lentamente, lentamente el Señor hablando, fue lentamente el Señor manifestando hasta cuando nuestro Salvador vino y luego también vino el Espíritu Santo sobre los discípulos para poder entender estas verdades. Y en el Nuevo Testamento está más claramente manifestado. Pero en el Antiguo Testamento el Señor se manifestó de distintas formas. Y seguramente ustedes han leído bastante respecto del ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel de Jehová que apareció a Agar, allí en Génesis, que apareció a Abraham, que apareció a Moisés, a Balaam, a Josué, a Gedeón, Manoa y su esposa, David y otros más? A Josué también me faltó allí incluirlo. Pero si nosotros leemos en Génesis capítulo 16, Génesis capítulo 16, cuando el Señor aparece allí a Agar, y es bien interesante cuando nosotros leemos respecto del ángel de Jehová. Génesis capítulo 16, verso 7. Después que Sarai, la esposa de Abraham, todavía no era Sara ni era Abraham, eh, Agar, cuando concibió, porque Sarai le dice, estaban esperando la promesa del Señor, pero la promesa del Señor demoraba. Entonces Sarai le dice a Abraham que tome a la sierva egipcia Agar. Y cuando la sierva egipcia se vio embarazada, miró con desdén, con desprecio a su señora, a Sarai. Así que ella le pide a Abraham que eche a la sierva. Dice verso 6, y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo sus manos. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Pero ¿cómo se manifiesta el Señor aquí? Se manifiesta como el ángel de Jehová. ¿Y por qué sabemos que este ángel de Jehová no es un cualquier ángel, sino es el Señor preencarnado? Es lo que se llama una teofanía, una aparición de Dios en forma, en forma de un ángel, de una manera que se pudiera contemplar, de una manera que se pudiera ver. Y dice, el ángel de Jehová le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Vuélvete a tu señora. Pero dice, multiplicaré tanto tu descendencia. ¿Puede ser eso un ángel común y corriente? Por supuesto que no. Es el Señor. Vuélvete a tu señora. Y lo tenemos más adelante también en Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham ofrecerle a Isaac su hijo, su único, a quien él amaba. Dice,
Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios. ¿Quién probó a Abraham? Ahora ya es Abraham. Que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y así Abraham salió, llegó al lugar establecido por el Señor, y Abraham dice a su siervo en el versículo 5: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Adoraremos y volveremos a vosotros. Pero había algo que a Isaac no le cuadraba, y después más cuando van camino al lugar del sacrificio, Isaac dice a su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué dice Abraham? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ¿dónde llegaron? Al lugar que Dios le había dicho. ¿Qué hace Abraham? Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano sobre el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste. No dice no le rehusaste. Es el ángel de Jehová. Es Dios preencarnado. Es el Señor Jesucristo preencarnado hablando allí. Y le dice: conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró de aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y en una oportunidad, Juan capítulo 8, el Señor hablando con los judíos que no creían en Él, ¿qué les dijo? Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Lo vio y se gozó. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham estaba viendo mucho más allá de aquel lugar. Estaba viendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vendría para quitar de en medio el pecado. Y vimos también la semana recién pasada, tangencialmente lo vimos, cuando el Señor se presenta a Moisés y dice, capítulo 3 del libro del Éxodo: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Y se le apareció quién? Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová, a ver, dice primero, se le apareció el ángel de Jehová, pero ahora dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó ¿quién? Lo llamó Dios. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de qué? De mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar a Dios. Y más adelante, Dios dice que no le verá hombre y vivirá. Pero ¿qué pudo ver Moisés? Vio la apariencia del Señor. ¿Cómo? En la persona del ángel de Jehová. El ángel de Jehová, aquel que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová. Y luego ustedes van a ver también en Números capítulo 22, cuando el ángel del Señor se aparece a Balaam, aquel profeta rebelde, aquel profeta porfiado, y Dios le habla. A Josué en Jueces capítulo 2, versos 1 al 5. Leámoslo eso. Jueces capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Pero uno se pregunta, ¿quién sacó al pueblo de Egipto? Fue Dios, ¿verdad? Fue el Señor, fue Jehová, fue Yahvé. Pero ¿cómo se presenta? El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto. El ángel de Jehová. Y les dice, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? No habéis oído mi voz. ¿Quién dice eso? El ángel de Jehová. Verso 4. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Ofrecieron allí sacrificios a Jehová. ¿Por qué lloraron? Porque vieron al ángel del Señor y vieron también su maldad de no haber hecho caso al Señor. Pero cuando llegamos al capítulo 6 del libro de los jueces, ahí se presenta el Señor a Gedeón, versos 6, del capítulo 6, versos 11 al 14. Capítulo 6, versos 11 al 14. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, fíjense, mirándole quién, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No te envío yo? ¿Es el Señor? Es el Señor, el ángel de Jehová. Pero muy clarito aparece también Jueces capítulo 13, cuando el ángel del Señor se aparece primero a la esposa de Manoa, es decir, la madre de Sansón, pero ella, como una mujer fiel, ella va y se lo cuenta a su marido.
ella va, quiere que su marido vea primero que ella, que su marido sepa la noticia, porque el ángel de Jehová viene para darle la noticia que va a nacer su hijo, que va a tener un hijo, este hijo va a ser Sansón. Y dice, versículo 11, y se levantó Manoah y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, yo soy, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de David, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocaustos, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y fíjense lo que dice aquí, que es precioso. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Y qué nos recuerda eso? No nos recuerda cuando Dios dice a Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y quién es este admirable, precioso, glorioso Salvador, sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que en la antigüedad, cuando aún no tomaba forma de siervo hecho semejante a los hombres, cuando en la antigüedad Él se manifestó como el ángel de Jehová, como le dijo también al pueblo, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Mi nombre, dice el Señor, está ¿en quién? En el ángel de Jehová, en aquel que es admirable. Ese es nuestro Señor. Y ustedes pueden ver las citas que ahí están escritas, pero de esa forma el Señor se fue manifestando en la antigüedad. Él se manifestó como el ángel de Jehová, el ángel glorioso, el admirable, precioso, preciosa verdad, como el Señor se fue manifestando en la antigüedad. Pero en el Nuevo Testamento tenemos la Trinidad ya de a poco siendo manifestada y como lo leímos ahí en Mateo, el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre, no en los nombres, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tenemos varias citas y vamos a ver cómo la Biblia nos presenta al Padre como Dios, nos presenta al Hijo como Dios y nos presenta al Espíritu Santo como Dios.
Mateo capítulo 3, versículo 16, primeramente. Mateo 3, versículo 16, cuando el Señor Jesucristo va para ser bautizado por Juan el Bautista, dice, verso 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio que, ¿a quién vio? Vio al Espíritu de Dios, vio Jesús, ahí está el Hijo, presente en forma corporal. Aquel que tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres, ahí está él presente, bautizándose. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿de quién es esa voz? Es la voz del Padre. Ahí tenemos presente al Hijo, al Espíritu Santo y al Padre. Aquí tenemos al Padre. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí claramente tenemos al Padre hablando desde los cielos, señalando al Hijo como su amado, como aquel que da complacencia, contentamiento a su alma, y el Espíritu Santo manifestándose que descendía como paloma, descendía como desciende una paloma, esa es la idea, descendía como paloma, el Espíritu Santo manifestándose allí en la persona del Hijo. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, al final, en una doxología final, despidiéndose de los hermanos de Corinto, dice primero verso 12, saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan, la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Qué está diciendo? La gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 14. Pablo está orando por los creyentes de allí de Éfeso y les dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está mencionado el Padre y está mencionado el Hijo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Allí está el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para que habite Cristo, hay otra vez el Hijo, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios o el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, el Dios Trino, el Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos dice, y vamos a dar citas, donde nos muestran que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Mateo capítulo 7, versículo 11.
el Padre, y creo que todos vamos a coincidir que no hay dudas de que el Padre es Dios, pero también debemos tener claridad y no tener dudas de que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Mateo capítulo 7, verso 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestro hijo, a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que lo pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vuestro Padre que está en los cielos. Juan capítulo 10. Allí el Señor, allí el Señor va a decir que Él y el Padre son uno. Capítulo 10, verso 28. Vamos a leer del 27. El Señor dice a los suyos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Capítulo 17. En la gran oración sumo sacerdotal de nuestro Señor y Salvador, dice en el versículo 24, 17-24. Padre, orando al Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Capítulo 20. Capítulo 20. El Señor hablando con el Señor resucitado, hablando con María Magdalena. María le dice, el Señor se presenta a ella diciéndole María. María se vuelve y le dice Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mi Padre, vuestro Padre, mi Dios, vuestro Dios. Y la pregunta ¿es el Señor tu Dios, tu Padre también? Porque Juan nos dice que el Señor Jesús a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, y allí hay otras citas, y por la hora se las voy a dejar, ¿cierto? Pero tienen 1 Corintios 8, verso 6, 2 Corintios 1:3. Ese 2 Corintios 1:3 me gusta mucho y esa la voy a leer porque cuando el creyente está pasando por angustias, aflicciones, es bueno recordar que nuestro Dios es Dios de misericordias y Padre, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, nos dice allí eh, Pablo, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Nuestro Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación.
Y entre paréntesis, hay tres capítulos, uno, verso 3 con doxologías que nos hablan y que bendicen el nombre del Señor. Segunda Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Efesios 1:3, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y primera de Pedro 1:3 también, 3 versículos 1-3, que bendicen y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito es el Señor. Y como dice el Salmo 68, bendito el Señor. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación, como lo veíamos la semana pasada. El Padre es Dios, pero el Hijo también es Dios. Mateo 1:23. El Hijo es Dios. ¿Qué dice Mateo 1:23? He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Hijo es Dios, Dios con nosotros. Y como lo dice Isaías capítulo 35, cuando Dios está hablando de la venida del Hijo, Dios mismo vendrá, Dios mismo vendrá. ¿Quién vendrá? Dios mismo. Dios mismo vendrá. El Señor, Él vendrá. Y está anunciando, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Y lo quiero leer mejor, no lo quiero citar mal. Isaías capítulo 35. Allí está en ciernes, como dije. Versículo 4. Decida los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién vendrá? Dios mismo. Dios mismo vendrá y os salvará. Por eso Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y más adelante en el versículo 14 que dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice en el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Pero ¿cómo? Si vimos que se presentó a muchas personas, sí, pero ¿cómo se presentó? Como el ángel de Jehová. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Él le dio a conocer también en la antigüedad. Él le dio a conocer, Él le ha dado a conocer. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 5. Pablo está angustiado, tiene tristeza, continuo dolor en su corazón por aquellos que desprecian al Señor, sus hermanos judíos. Y dice en el verso 3, de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Verso 5. De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo,
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y vamos a saltarnos a 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y luego Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice de la persona de nuestro Salvador? Verso 11 primero dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de ¿quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y allí hay otras citas que ustedes pueden buscar. Pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira pretenden engañar a los creyentes, pero pretenden también engañar a Dios, dice Pedro a ellos, o Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios el Espíritu Santo. Dios el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 16, perdón, capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios, podemos decir de Dios, el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y finalmente, capítulo 3, versículo 16, Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y por supuesto el Padre es Dios. Dios, el Dios Trino, Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios mediante, veremos la próxima semana los atributos de este gran Dios Trino. Algunos de los atributos, son muchos los atributos, pero veremos aquellos atributos que solamente le corresponden a Él. Atributos únicos de nuestro gran Dios y Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias porque te podemos conocer a través de tu Hijo amado. Él vino para revelarnos al Padre, nos dice él mismo. Él orando puede decir un día, te alabo, Señor, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y Él nos ha revelado tu nombre, tu persona. Él nos ha dado de su Espíritu para que nosotros podamos conocerte. Gracias, nuestro Padre Celestial, porque hoy conocemos
al Padre a través del Hijo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias te damos por esta preciosa verdad. Qué gran Dios y qué gran Salvador es el que nosotros tenemos y en quien hoy nos gloriamos. Te damos muchas gracias y queremos rogarte que cada día podamos conocerte más y más. Lo pedimos y te damos muchas gracias en el santo y precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.